Amén, mis hermanos. Hoy en un aspecto es una reunión que para mí es una reunión muy importante por lo que hemos venido compartiendo. Hemos estado hablando un poco de lo que es el ministerio pastoral en la iglesia, el trabajo de los ancianos y de los obispos. Y hoy vamos a terminar esos mensajes. Hoy sería el quinto mensaje de este tema. Y vamos a hablar un poco de lo que es el nombramiento de los ancianos. Y no solamente vamos a hablarlo, la idea es que la palabra nos introduzca al reconocimiento de los hermanos que están pastoreando la iglesia aquí en Fernando de la Mora. Entonces, cuando se hablan de estos temas, hermanos, hablábamos el primer día de la importancia de la vocación. Y cuando hablábamos de esto, usábamos un versículo bien fuerte que se encuentra en Jeremías 23:32, donde el Señor, denunciando a los falsos maestros y a los falsos profetas, Él les decía: yo no los envié ni les mandé. Y esa palabra del Señor es bien fuerte, porque muchas veces en la historia, tanto de Israel en el Antiguo Testamento como la historia de la iglesia, siempre han llegado a posiciones de autoridad y de relevancia en la iglesia hombres que tal vez Dios no los ha llamado, hombres que tal vez Dios no los ha enviado. Y como dice el pasaje, pues estos hombres no pueden ser provechosos para el pueblo de Dios, no dan fruto. Entonces, ¿cómo saber? Comenzábamos preguntándonos ese día, ¿cuándo Dios llama al ministerio a un hombre? ¿Cómo saber cuándo Dios vocaciona a una persona para ese trabajo? ¿Cómo la iglesia lo puede identificar? ¿Quién confirma ese llamamiento? Esas son preguntas importantes. Esas son preguntas serias que toda iglesia, que todo cristiano, que todo hombre que entra al ministerio debería responder delante de Dios y delante de la palabra. Ese día recordábamos unas palabras de Charles Spurgeon que quiero volver a citar. Cuando a él le preguntaban cómo saber si una persona había sido llamada al ministerio, él decía que esa pregunta era de mucho peso y que él trataba siempre de responderla de la manera más solemne. Y decía él, cito textualmente: pido dirección divina al hacerlo, porque cientos de hombres han errado en el camino y muchos han tropezado con un púlpito. Es dolorosamente evidente por los ministerios infructíferos y las iglesias decadentes que nos rodean. Es una terrible calamidad para un hombre equivocarse en su llamado, y también lo es para la iglesia. Su error encierra una aflicción de las más graves. Entonces hay cosas en las que nos podemos equivocar sin sufrir tantas como consecuencias. Pero ¿quiénes nos están pastoreando? Si Dios me está llamando al pastorado, ¿quiénes tienen la responsabilidad de cuidar y de enseñar en la iglesia? Equivocarnos en eso sería algo desastroso. Por eso la palabra nos va a mostrar, como lo vamos a ver el día de hoy, que aquellos que Dios llama, que aquellos que Dios vocaciona, que aquellos que Dios califica, tanto en sus dones espirituales como en su madurez, estos tienen que ser constituidos públicamente para confirmar el llamado y la obra de Dios en ellos. Entonces vamos a hablar un poco del nombramiento. ¿Qué significa el nombramiento? ¿Cuál era la práctica bíblica? ¿Por qué? Y la manera que esto se hacía. Entonces comenzamos ahí en Hechos 14, verso 23, donde se nos dice que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. Alexander Strauss dice que todos los pastores aptos, examinados, deben en algún momento ser establecidos públicamente. Hay mucha confusión, hermano, en cuanto a veces a ciertas, como decía nuestro hermano Benito con la cena, a ciertos signos externos. ¿Sí? En realidad la cena apunta a una realidad espiritual, pero de la cual hacemos memoria cada 8 días. De la misma manera, el reconocimiento y el establecimiento de los ancianos es un acto externo,
pero que apunta a unas realidades de las cuales ya hemos estado hablando en estos días. Ahora, nosotros podemos decir, hermanos, que el Nuevo Testamento, aunque habla claramente de esto, no nos da detalles. ¿Sí? No nos da detalles de cómo hacerlo o cómo lo hacían los apóstoles, y creemos que eso, como la cena del Señor, los bautismos y algunos asuntos prácticos de nuestras reuniones, Dios lo deja a la sabiduría, a la madurez y a la espiritualidad de la iglesia. Entonces vamos a hablar un poco de nombramiento. Ahora, esto que vemos aquí en Hechos, hermanos, no comienza en Hechos. Era una práctica que Dios había desarrollado desde el Antiguo Testamento. Nunca, después de Moisés, donde se introduce la ley, nunca hubo personas responsables en cuanto a las cosas espirituales o en cuanto al gobierno de Dios en su pueblo que no fueran ratificadas públicamente. Los sacerdotes, para poder servir en la casa de Dios, había una ceremonia de consagración donde era evidente para todo el mundo que ellos habían sido apartados para servir en la casa de Dios. Los reyes de Israel, muchos de ellos, o sea, todos los puestos por Dios, eran primeramente confirmados y designados públicamente para ejercer una autoridad en medio de su pueblo. Eso es muy claro en el Antiguo Testamento. Si usted comienza a leer las Escrituras, usted va a ver recurrentemente esa práctica. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús comienza su ministerio, Él tenía muchos discípulos. Pero un día, en medio de las multitudes, Él comienza a llamar: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Y comienzan a pasar cada uno de ellos. Y delante de la multitud los designa ya no más como sus discípulos. Delante de la multitud los designa como apóstoles. Y les encomienda un trabajo. Y les da unas recomendaciones. Y dice la palabra que los bendice. Esto fue un acto importantísimo, ¿no, hermanos? Porque ahí Jesús establecía quiénes iban a ser en ese momento los que iban a continuar su obra. De allí en adelante el Señor ya no le llama más sus discípulos, sino sus apóstoles. Más adelante, cuando surgen las iglesias en el libro de Hechos de los Apóstoles, la práctica que vemos especialmente en el apóstol Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, es que una vez ellos predicaban, volvían a visitar esas iglesias. Y esas iglesias ya llevaban un tiempo caminando, a veces no mucho, porque especialmente el caso de Hechos 14, 23, es el primer viaje misionero de Pablo. Pablo visita la región de Galacia, visita Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y allí predica el evangelio. Tiene que salir muy rápido por la persecución, pero una vez regresa, él confirma el ánimo de los creyentes. Y en ese momento sucede lo que estamos leyendo nosotros. Dice: y constituyeron, no solo él, sino él y Bernabé, ancianos en cada ciudad. O sea que cada iglesia tenía un grupo, una pluralidad de hombres que la Biblia llama ancianos, que tenían que ahora delante de Dios y como encomendados por los apóstoles, hacer un ejercicio de cuidado pastoral en medio de la iglesia. Entonces aquí vemos la práctica de las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora no solo vemos la práctica, más adelante tenemos dos cartas. Bueno, aún la segunda carta de Pedro también tiene ese corte, donde Pablo instruye a Timoteo, instruye a Tito cómo deberían ellos seguir estableciendo los ancianos en las iglesias que venían surgiendo, especialmente en Éfeso, que era una iglesia que estaba creciendo bastante, tenía muchos desafíos, y las iglesias de la isla de Creta. Entonces la práctica evidentemente se encuentra en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice ahí. Dice: constituyeron. Esa palabra en el griego significa designaron o nombraron. Cheirotoneo es la palabra griega.
Significa que apartaron a unos hermanos dentro de la iglesia. Seguramente por lo que Pablo más adelante enseña, eran hermanos que tenían cierta madurez. Ahora, no eran hermanos en un sentido perfectos, porque piense que esta iglesia, especialmente estas iglesias de Galacia, eran iglesias nuevas. Entonces, la idoneidad y la madurez de estos hombres correspondía a la realidad de esa iglesia. En esa iglesia, en ese estado, en las circunstancias, estos hombres cumplían las cualificaciones, tenían el llamamiento, tenían los dones, seguramente ya ejercían algún tipo de trabajo entre ellos, tenían disposición a enseñar, cuidaban del rebaño. Entonces, al regresar Pablo y Bernabé, ellos notaron quiénes se perfilaban, quiénes estaban sirviendo, quiénes tenían vidas que en términos generales correspondían a la vida de un buen cristiano y quienes tenían ese encargo para cuidar de la iglesia. Entonces, nosotros vemos que este era parte de los trabajos apostólicos en la fundación de las iglesias. Ellos no solo predicaban el evangelio, sino que una vez las personas se convertían, las reunían, las discipulaban, las enseñaban, las acompañaban, y en la medida que la iglesia iba tomando cierta forma y veían la necesidad, se establecían los ancianos o los presbíteros, o como nosotros conocemos más en nuestros días ese término, los pastores. Ahora, ¿qué podemos ver en este pasaje? Así rápidamente antes de avanzar. Seguramente ese establecían o designaban tenía una connotación pública, había una confirmación visible. Seguramente, porque es una práctica que la vamos a ver en varias ocasiones, había imposición de manos sobre ellos. De aquí en adelante, estos eran los encargados, en un sentido, de gobernar, cuidar y pastorear la iglesia de Cristo. Ahora, vamos a Tito 1, verso 5, donde nos damos cuenta que no solo fue un oficio de los apóstoles. Evidentemente Pablo, Bernabé, como los apóstoles de Jerusalén, los del Cordero, cuando fundaban las iglesias tenían toda la autoridad para llevar a cabo este trabajo. Pero aquí vamos a ver, tanto en la figura de Tito como en la figura de Timoteo, ya no diré, aunque entendemos que cumplían una función como obreros, como apóstoles, ya no están como en la misma posición de Pablo, de Pedro, pero era como colaboradores y compañeros del trabajo que ya se venían haciendo. Ellos fueron designados para establecer ancianos en otros lugares donde tal vez por las circunstancias, por el tiempo, Pablo no podía estar. Entonces ahí en Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los que conocemos la carta a Tito, sabemos que la iglesia en Creta estaba sufriendo muchas crisis. Estaba sufriendo crisis por los falsos maestros, estaba sufriendo crisis por doctrina, estaba sufriendo crisis porque algunos de entre ellos se estaban desviando, se estaban sufriendo crisis porque estaban sucediendo muchas cosas, muchos problemas. Pablo no puede ir a Creta por sus ocupaciones y Pablo envía y deja a Tito allí. Y lo que Tito tiene que hacer es poner orden. Porque como vamos a darnos cuenta, parte de poner orden, de corregir cosas deficientes en una iglesia, es poner en orden el gobierno de esa iglesia. Porque en la medida que los que están pastoreando son establecidos, tienen autoridad, ellos pueden comenzar a tratar los asuntos que les están causando problemas. Entonces Pablo entendía que para poner orden en una región, en unas iglesias, es muy importante comenzar en un sentido por los que representan la cabeza, que es Cristo. ¿Sí? Es como una familia. Usted quiere poner en orden una familia, usted debe comenzar primero con el varón. En la medida que el varón entra en orden, comienza a representar a Cristo, su autoridad, a amar a su esposa, a enseñar a sus hijos, Dios comienza a hablar en su esposa y eso va a tener un efecto muy precioso en los hijos. Una familia estable, fiel,
una familia que camina con Dios. De la misma manera eso sucede en las iglesias. El establecimiento de las autoridades en las iglesias públicamente traía cierto orden a las iglesias, traía cierto equilibrio, ¿sí? Blindaba a la iglesia de una protección que recaía sobre los hombros de unos hombres. Entonces era importante para Tito hacer este trabajo en Creta. Y esa palabra, aquí se usa otra palabra, dice ahí: y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. La palabra establecer, otra palabra griega, katistemi, que significa nombrar, especialmente a un oficio o a una tarea específica. O sea, Tito tenía la responsabilidad de nombrar personas para una tarea específica. ¿Y cuál es la tarea específica? Pastorear la iglesia del Señor, con un reconocimiento público. Reconocimiento que iba a guardar a la iglesia, seguramente a los ancianos y a aquellos que estaban trabajando allí. Ahora, otro pasaje ahí en 1 Timoteo 3, verso 14, que es los versos siguientes, cuando Pablo le habla a Timoteo, de lo que debía hacer con los ancianos que estaban causando problemas, ¿sí? Ahí viene hablando de los ancianos que trabajan, sean dignos de doble honor. Contra un anciano no admitas acusación, sino por boca de 2 o 3 testigos. No hagas nada, no hagas nada con parcialidad, ¿sí? Ahí viene hablando en ese contexto. Y mire cómo le dice Pablo a Timoteo, 3 verso 14. Esto te escribo, hablando de los ancianos, de los problemas de los ancianos, de cómo tratarlos, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en la ciudad de Éfeso y acompañarlo en esto. Pero era posible que de pronto Pablo no alcanzara a llegar. Entonces le escribe esto, ¿para qué? Mire lo que dice ahí en el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo enseña tanto a Timoteo como a Tito cómo conducirse en la iglesia, cómo tratar los problemas de la iglesia, cómo poner orden en la iglesia. Entonces, evidentemente, mis queridos hermanos, que la práctica de los apóstoles de nombrar ancianos, la instrucción de ellos a hacerlo a algunos de sus colaboradores, que nos queda registrada en la palabra de Dios, también nos ha dado, y lo ha dado en toda la historia de la iglesia, suficientes bases para nosotros entender que es el camino para conducirnos en medio de la casa de Dios. Amén. Entonces es muy clara la práctica. Ahora vamos a ver un poco las razones. ¿Por qué Dios, desde el Antiguo Testamento, Él establecía de manera pública a aquellos que entraban al ministerio? Vamos a ver un pasaje ahí en Números 27. Ese pasaje es un pasaje del Antiguo Testamento. Evidentemente simplemente nos sirve como un ejemplo, pero ahí usted ve los principios que acompañan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco lo que sería el nombramiento de Josué, el establecimiento de Josué en medio del pueblo de Israel. Y así como en la isla de Creta, hermanos, Pablo deja a Tito porque venían y ya estaban sufriendo muchos desafíos para que él pueda encargar a algunos el trabajo de pastorear la iglesia. Aquí en este pasaje de Números 27 se nos narra el último mes de la vida de Moisés. Ese último mes es bien descrito en lo que sería el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el último discurso de Moisés, los últimos discursos de Moisés, que es cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, no vas a entrar a la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya saben por qué, ¿no? Entonces habían pasado una cantidad de circunstancias que habían hecho que gran parte, la mayoría del pueblo de Israel quedara postrado en el desierto. Pero ahora se levanta una nueva generación, pero Moisés tenía
delante de Dios la culpa de haber actuado iracundamente y no representar bien a Dios delante del pueblo. Eso le constó a Moisés, que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces tenemos una generación nueva, toda una gran cantidad de naciones por conquistar, enemigos grandes, poderosos. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, tú no vas. Entonces la preocupación de Moisés ahora es: ¿quién va a llevar entonces al pueblo? ¿Sí? Y generalmente el nombramiento de un liderazgo en muchos casos representa una nueva fase. Representa un nuevo tiempo tanto para las personas que son establecidas como para el pueblo que pastorean. A veces han venido sucediendo situaciones, problemas, circunstancias, desafíos. Y Dios va a introducir al pueblo bajo un nuevo tiempo y bajo un nuevo liderazgo. Ese es el contexto de este pasaje. Y miren lo que dice el pasaje. Entonces respondió Moisés a Jehová, después de que Dios le dijo que él no iba a entrar a poseer la tierra, que la mirara, que la contemplara, mas él no iba a entrar. Ahora el verso 16, responde Moisés a Jehová y dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Hermanos, Moisés, ¿saben por qué fue descalificado? Moisés fue descalificado porque le tocó pastorear un pueblo muy difícil. Tan difícil que llegó un momento que se airó con ellos y reaccionó. Ustedes conocen la historia, ¿no, hermano? Entonces, teniendo un hombre, hermano, que cuando ese hombre decía algo de parte de Dios, sucedía una plaga en Egipto. Y hablaba otra cosa y otra plaga. Un hombre que ponía su vara y el mar se abría. Un hombre que oraba y caía comida del cielo. Y aún así no lo respetaron. Aún así no lo obedecieron. Aún así no creyeron en sus palabras. Imagínense la preocupación de Moisés pensar que ahora él iba a partir. ¿Qué iba a hacer de este pueblo? Este pueblo que por inclinación era necio, era rebelde, era incrédulo, era murmurador. Entonces Moisés lo primero que piensa. Y hermanos, uno escucha hablar aquí a Moisés, pero después Jesús habló de la misma manera. Cuando él vio las multitudes, él dice la palabra que él sintió compasión porque eran ovejas que no tenían pastor. Hermanos, y de verdad que es una gran problemática cuando el pueblo de Dios no tiene hombres puestos por Dios para pastorear, para enseñar, para cuidar, para guiar, para corregir. Cuando no hay una autoridad verdaderamente espiritual que represente a Cristo, o la hay, pero esa autoridad no es fiel a Cristo, no es fiel a su llamado, no es fiel al carácter de Cristo, mucho es el daño que se hace en medio del pueblo. Muchas son las crisis que se enfrentan, mucho es el desorden. Por ejemplo, la situación que había en Creta. ¿Sí? En Creta, hermanos, se lee la carta de Tito, había muchos problemas. Los cretenses eran muy problemáticos, ¿no? Glotones, dice Pablo, malos hombres, mentirosos, borrachos algunos. Imagínense una iglesia con una serie de problemáticas así. Entonces Moisés ora: Señor, si yo no voy a pasar, pon hombres o pon a alguien, Señor, para que pueda guiar y conducir a tu pueblo. Dice: que salga delante de ellos. ¿Recuerdan el liderazgo espiritual? Lo hablábamos en estos días. Y que entre delante de ellos, o sea, que cuide al pueblo, que vele por el pueblo, que guarde al pueblo, y que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Hermanos, yo sé que a veces eso suena espiritual, pero no es bíblico. Y sé que también hay distorsiones, pero esto suena espiritual, pero no es bíblico. Hermanos, llega a una ciudad, bueno, hermanos, qué bonita iglesia. ¿Cuáles son los ancianos acá? Aquí el pastor es el Señor. ¿Sí? Y eso suena bonito, hermanos, pero no es bíblico. Las iglesias del Nuevo Testamento reconocían cuáles eran sus ancianos. Se sometían a ellos. Ellos ejercían liderazgo, autoridad y pastoreo en medio de ellas. ¿Sí? Imagínense en los días de David, aunque es diferente evidentemente.
¿Quién es el rey? El Señor es nuestro rey. Y David lo decía, el Señor es nuestro rey. Pero David tenía la responsabilidad de representar a Dios como rey de Israel. Entonces dice aquí Moisés que no sean ovejas sin pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque las ovejas es un animal que el Señor usa para representar muchos de nuestros aspectos naturales. Las ovejas son torpes, son simples, fácilmente se extravían, no se pueden alimentar a sí mismas, necesitan cuidado, necesitan un rebaño, necesitan un pastor. Hermano, y nosotros espiritualmente somos así. Necesitamos que nos guíen, que nos ayuden, que nos consuelen, que nos alimenten, que nos exhorten. Todos. ¿Sí? Jesús dijo que Él sentía compasión porque Él veía la necesidad de los hombres de ser pastoreados a Él, claro. Alimentados con su palabra, claro, llevados a Cristo. Pero no habían personas que estuvieran haciendo eso. Los líderes de ese momento habían caído en un legalismo religioso muerto, tradición. Y en vez de enseñar, guiar, lo que estaban era maltratando a las ovejas. En vez de abrir las puertas de los cielos, ellos las estaban cerrando. Ni entraban ellos, ni dejaban entrarlos. Ese es el problema de la religión. Muerta, legalista, sin vida. Entonces Moisés ora, hermanos: Señor, que tu pueblo no sea un pueblo que como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, verso 18: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué significa varón en el que hay espíritu? Si usted lee los capítulos anteriores de toda esa generación antigua, solo sobrevivieron 2 hombres, Josué y Caleb. Y en momentos de incredulidad, en momentos de dificultad, Josué emergió como un hombre que temía a Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que no tenía miedo de los desafíos, un hombre que iba a la guerra valientemente y Dios lo bendecía. Entonces el nombramiento, como lo vamos a ver más adelante, de Josué no era algo nuevo, era el compañero de Moisés. Cuando Moisés subía a la montaña, Josué subía a la montaña, ¿cierto? Cuando Moisés estaba en la casa de Jehová y la presencia venía, Josué estaba a la puerta del tabernáculo y se quedaba allí. Era un hombre que realmente tenía un espíritu diferente, una vocación diferente, lo que hablábamos en estos días de vocación. Y no solo vocación, los años habían probado el carácter de Josué, la fe de Josué. Imagínense, 40 años. Tiempo de prueba, ¿no? Tiempo de muchas crisis en medio del pueblo. Pero en medio de esas crisis emergió Josué. Y dice: varón en el cual hay espíritu. Y ahí viene lo que vamos a ver y la figura del Antiguo Testamento en cuanto a nombramiento. Dice: y pondrás tu mano sobre él. Ahora, esto no era algo privado. No era algo que iba a ser, que Moisés iba a llamar a Josué: José, tengo algo que decirte, el Señor te ha escogido, y iba a poner, no. Era una ceremonia, y perdóneme que use la palabra ceremonia, no sé cómo, era un acto público. Esa palabra ceremonia también suena rara, ¿cierto? En algunos contextos. Entonces dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, autoridad espiritual, el sumo sacerdote, y delante de toda la congregación. Mire ahí: y le darás el cargo. Eso era lo que significa establecieron. ¿Sí? El cargo, la responsabilidad, el trabajo que tenía Moisés, ahora lo iba a tener Josué. Evidentemente aquí la figura es un hombre. En el Nuevo Testamento la figura es una pluralidad de hombres. Simplemente estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento, como dice la Escritura, el Antiguo Testamento era como una sombra de las cosas espirituales. Dice ahí: y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Qué es la dignidad, hermanos? ¿Se acuerdan lo que leíamos en estos días en el campamento? Honra, ¿sí? ¿Sí?
La Biblia dice que estos hombres tienen la responsabilidad, hay que tenerlos en una estima, en una honra, ¿sí? Yo a veces he tenido que decirle con todo el respeto y con todo el amor, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia que en mi casa se la pasan los hermanos, los jóvenes, ¿sí? Y tenemos mucha confianza, bromeamos, molestamos. Pero en algunos momentos, cuando estamos tratando asuntos de la iglesia, yo he tenido que hablarle a algunos de estos jóvenes que amábamos, que han estado con nosotros. Hermano, tienes que tener cuidado con quién estás hablando y la manera que estás hablando. Porque hay una situación, algo que la Biblia llama respeto a las autoridades, honra, ¿sí? Hermanos, y claro que eso no va a suceder en nuestros tiempos de esa manera. Ustedes recuerdan un caso cuando 3 familias conspiraron contra Aarón y contra Moisés. Coré. Comenzaron a murmurar: nosotros también Dios nos ha puesto, nosotros también servimos al Señor, nosotros. ¿Recuerdan ese caso? ¿Y qué sucedió, hermanos? La murmuración y la rebelión de Coré hizo que se abriera la tierra, hermanos. Y ellos descendieron vivos al Seol con sus familias. Entonces usted se da cuenta que cuando Dios habla de autoridad, una autoridad que lo representa a Él, que representa a Cristo, es un asunto serio, hermanos. No es un asunto de juego. No es porque es fulano, es sutano, es porque es el reino de Dios. Es porque es Cristo estableciendo su gobierno entre nosotros. Y nosotros debemos tener mucho cuidado de murmurar, porque a veces somos como Coré o como Aarón y María. ¿Se recuerdan el caso de Aarón y María, hermanos? ¿Por qué Moisés se casó con la Sulamita? Y comenzaron a murmurar y Dios volvió a la hermana de Moisés leprosa, hermanos. Entonces había un asunto no solo de autoridad, que ellos vieron, esta generación que va a escuchar y que va a ver esto, vio la seriedad de ellos rebelarse contra Moisés y el liderazgo de Aarón. De la misma manera, hermano, nosotros debemos entender que seguramente no se va a abrir la tierra, seguramente, pero cuando las personas caen en un espíritu de murmuración, de rebeldía contra la autoridad, y esa autoridad es de Dios, hermano, no hay necesidad que la autoridad se defienda. Dios trata y defiende a aquellos que Él ha colocado. También ellos tienen una responsabilidad muy seria delante de Dios, ¿no? Porque mire el caso de Moisés. Cuando Moisés no representó al Señor, ¿qué vino? La disciplina también para él. Un asunto solemne, aquellos que son puestos y aquellos que tienen la responsabilidad de caminar con ellos como parte del rebaño de Dios. Entonces dice ahí: y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel que le obedezca. El reconocimiento, ya Josué servía. Josué ya tenía un trabajo de años entre ellos, pero el reconocimiento público de alguna manera certificaba, confirmaba su autoridad entre ellos. Y ahora él recibía una responsabilidad delante de Dios como ser el precursor de este pueblo, uno de los pastores de este pueblo, y ahora el pueblo tenía la responsabilidad, entendiendo lo que estaba sucediendo, de obedecer el ministerio de Josué. Hermanos, y saben que a diferencia de la generación de Moisés, que no entró, que fue descalificada, como Moisés mismo por todos los problemas que hubo, esta generación conquistó la tierra. Esta generación tuvo éxito. Esta generación fue vencedora. Esta generación, aunque tuvo algunas situaciones como el anatema de Acán y esas situaciones, pero en general fue una generación diferente, hermano. De las pocas generaciones en la Biblia que cumplieron el propósito que Dios tenía con ellos. Que Dios nos conceda eso a nosotros, ¿no, hermanos? De una iglesia diferente, un testimonio diferente, que las cosas que Dios ha prometido, que las cosas que Dios ha dicho que va a hacer en Cristo Jesús, las podamos ver. Vamos a ver la mano de Jesucristo edificando su iglesia, y su iglesia prosperando no solo en esta ciudad, sino en todo Paraguay, hermanos. Ahora dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar
y que consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. O sea, era un hombre que iba a consultar a Dios para recibir dirección de Dios a través del sacerdote y del Urim y el Tumim. Dice ahí: por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él las manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Evidentemente, mis hermanos, nosotros estamos en otro tiempo. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero el principio de autoridad, hermano, comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Y esto que estamos leyendo es como una sombra que en un sentido va a tener un cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento y en Cristo. Y podríamos decir que tanto Moisés como Josué no nos representan a nosotros. Josué y Moisés, según Hebreos, es una figura de Cristo. Cristo realmente es la cabeza absoluta de la iglesia. Pero usted va a leer, hermano, que Dios le dijo a Moisés por boca de su suegro Jetro y a Josué por el ejemplo de Moisés, que ellos debían establecer ancianos. Entonces, estaba Moisés, que es una figura de Cristo, pero Moisés no podía hacer todo. Entonces él delegaba a unos para 100, a otros para 500, otros para 1000. ¿Sí han leído sus pasajes, hermano? Entonces, en un sentido, la figura de Josué no aplica para nosotros. La figura de Cristo, su liderazgo, su autoridad, su dominio sobre la iglesia. Pero, de alguna manera, Josué tenía un equipo de ancianos. ¿Se ha leído al final? Que murió Josué y los ancianos que estaban con Josué. Simplemente usó el pasaje, mi hermano, para ver el principio de nombramiento público. Ahora, cuando usted mira toda la Biblia, ¿por qué era importante hacerlo así? Primero, era importante porque Dios no guardó silencio y nunca guardó silencio cuando Él establecía una autoridad en su pueblo. Dios siempre hablaba. En el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso de los reyes, en el caso de Jesucristo, cuando el Señor es bautizado, una voz se escucha en el cielo que dice: este es mi Hijo amado. O sea, Dios siempre confirmaba la autoridad que Él le entregaba a un hombre. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando llega Samuel a hacer el nombramiento del rey de Israel en casa de Isaí? Y pasa el primer hermano de David, así bien guapo, bien alto. Y el Samuel dice: este es. Pinta de rey, así, alto, guapo, fuerte. Y el Señor le dice: ese no es. Ese no es el que yo he escogido. Entonces, cuando Dios escogía, públicamente lo presentaba a su pueblo. En cambio, hermanos, ¿qué dice el Señor del diablo? Que el ladrón no entra por la puerta de las ovejas, sino por las ventanas. Cuando Dios pone, Él establece y Él confirma públicamente. Cuando no es de Dios, entra de manera sutil, astuta. Y el Señor dice: ni te envié, ni te llamé. ¿Recuerdan los falsos profetas? No os conozco, más adelante el Señor. O sea, hay muchas personas haciendo cosas que Dios no les mandó hacer. Confirmación. Primero, hermanos, ¿por qué se hacía? Porque Dios necesitaba confirmar públicamente a su pueblo quién había llamado. Segundo, era un medio de gracia para que la congregación, en este caso Israel en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento las iglesias tuvieran conciencia y entendimiento quiénes eran sus ancianos. Y eso definitivamente se vuelve un medio de gracia para la iglesia. ¿Sí? La iglesia sabe quiénes tienen la autoridad, quiénes tienen la responsabilidad, quiénes han de levantarse, quiénes han de enseñar, quiénes han de tratar. Eso trae seguridad a los santos.
y libra a la iglesia de muchos problemas. Trae primero orden, porque cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Anarquía. O esa anarquía disfrazada de otra palabra que a nosotros nos gusta mucho, pero que en la iglesia no cabe: democracia. ¿Usted ha visto que esas iglesias, qué vamos a hacer? ¿Qué piensan? Votemos todos. Entonces todos votan, entonces a mí me parece, a mí no, y se vuelve todo pareceres. ¿Sí? Y aunque en un sentido sano hay que involucrar a la iglesia, hay una autoridad claramente marcada, hermanos. Entonces, para traer orden, como le tocaba a Tito en Creta, Dios establecía el gobierno y la iglesia sabía. Imagínense si hubiera muerto Moisés y hubiera aparecido por allá un fulano: no, el Señor me mostró, vamos por acá. Y otro: no, eso es por allá, es por acá, vamos por allá. Y otro: no, es por acá. ¿Qué hubiera sido eso? Confusión. ¿Sí? Entonces, a veces usted ve que en las iglesias hay eso: una fuerza por acá, otra fuerza por allá, otra fuerza por allá, y la iglesia no marcha en orden, en un orden espiritual, evidentemente. ¿Qué más libra la iglesia, hermano? De las guerras de poder. Si hay algo que sufren las iglesias, no lo digo por acá, pero en muchos lugares es por esa guerra de poder, hermanos. Usted mira la historia, por ejemplo, de los reyes, y eso sucede en las iglesias. David estaba y se levanta un hijo suyo. Ustedes conocen la historia, ¿no? Absalón. ¿Y sabe qué hace Absalón, hermano? Comienza a contratar gente para que le siga, para que lo proclame como rey. Pero él no era el rey. Pero él aborrecía a su padre y quería estar en el lugar de su padre. Guerras de poder, hermano. Y eso existió en el Antiguo Testamento, hermano, pero en el Nuevo Testamento también. Entonces a veces los hermanos van a enseñar y van a pastorear y no falta que se levante Absalón. ¿Sí? ¿Quién te puso? Yo debería estar ahí. ¿Sí? O como Adonías, el primer hijo de David, el mayor. ¿Sí? Pasa lo de Absalón, David ya estará para morir y Adonías se sentía el rey, ¿cierto? Porque a veces nosotros tenemos ese síndrome de querernos poner. Y David bien viejito, entonces Adonías, ¿sabe qué hace, hermano? Va y llama a un profeta, va y llama a un sacerdote, convoca a sus hermanos, manda a sacrificar animales y él se proclama rey. Pero no era el que Dios había escogido. ¿A quién había escogido Dios? A Salomón. Entonces, mientras está sucediendo eso, la mamá de Salomón se da cuenta. Todos conocen la historia, ¿no, hermanos? Hablan con David y David entiende que para que sus hijos no se maten entre sí, ellos deben saber quién es Dios ha establecido. ¿Sí? Claro que en la iglesia ese tipo de cosas no llegan a suceder. Bueno, físicamente. Pero a veces hay guerras de poder, ¿no? Soy yo, ¿quién es usted? ¿Quién no sé qué? Entonces, la confirmación pública, hermanos, es un medio de gracia para la iglesia, para que la iglesia entienda y acepte a aquellos que Dios ha puesto. Y no solo los acepte, sino que dice ahí que y les obedezcan. Nosotros estuvimos hablando en el campamento de eso, ¿no? Que la iglesia tiene que no solo ver y reconocer, sino obedecer tanto la enseñanza, la instrucción y el aconsejamiento de sus líderes espirituales. Y tercero, entonces Dios establece su autoridad, la iglesia entiende que Dios pone su autoridad y reconoce esa autoridad, se somete a esa autoridad debería traer orden, equilibrio. Pero por último, el nombramiento de manera pública, hermanos, es muy importante para la persona que entra a esta responsabilidad. ¿Por qué? Si ustedes se van a dar cuenta, ahí más adelante en el libro de Josué, y más adelante, por ejemplo, en la carta de Pablo a Timoteo, y en muchos casos los profetas, como otros hombres de Dios, hasta el mismo Moisés, tuvieron miedo, tuvieron temor de estar en una posición tan visible, tuvieron temor de una responsabilidad tan grande. Imagínese, usted piense, si usted estuviera en los días de Moisés, usted comienza a pensar, le dice Moisés a Josué, mañana vas a ver el nombramiento tuyo.
No te preocupes por todos los que han muerto, no te preocupes por las plagas, no te preocupes por la rebeldía, no te preocupes por los enemigos, no te preocupes por todo lo que ha pasado. Y yo me imagino a Josué preocupándose. No, ahora me toca pastorear a este pueblo. Mire cómo terminó Moisés, viejito, descalificado. Yo imagino el temor que debió haber sentido Josué, ¿no, hermanos? Ya no va a estar su consejero mayor, ya no va a estar aquel hermano fiel, firme, fuerte, que era Moisés. Llega una nueva jornada, un pueblo casi de 10 millones de personas, hermano. Imagínese esa responsabilidad. A veces uno con 100 personas y ya hasta que se pensiona, se jubila. Es una responsabilidad grande. Entonces, la confirmación pública tenía el sentido de traerle seguridad a aquel que era puesto, de que Dios mismo era el que lo estaba estableciendo. Y eso es muy importante, ¿no? Mira lo que le dice el Señor a Josué. Seguramente se lo dijo porque uno lo lee en Deuteronomio y en Números, con palabras de Moisés, pero Josué lo tomó como del Señor. Y la confirmación pública trae seguridad a la persona, en un sentido que Dios la está confirmando para este tipo de trabajo. Entonces, Josué 1:5. Hay muchos pasajes, yo sé que los hermanos lo conocen, bien largo. La confirmación era una manera de Dios decirle a Josué que él iba a estar con él. No solo lo tenía que saber la congregación, no solo lo tenía que saber Dios en un sentido, sino la misma persona le iba a traer. Al confirmar, Dios le traía seguridad del llamamiento. Y le dice en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Era una manera como Dios estaba confirmando, animando y fortaleciendo a Josué. Hermano, y aquellos que servimos al Señor, en algún momento nos preguntamos: ¿será que sí, Señor? ¿Será que yo soy llamado a esto, Señor? ¿Será que? Y comienza ese testimonio interno y todo el trabajo y todo, pero de alguna manera el nombramiento público, hermanos, le da confianza a aquellos que entran en el ministerio de tener el reconocimiento tanto de la iglesia como de las autoridades espirituales que llevan a cabo el proceso, como de Dios. Y ahí uno puede recibir esa palabra de: no te dejaré, no te abandonaré, contigo estaré. ¿Sí? Hombres como Moisés eran muy fuertes. ¿Quién sabe cómo era Josué? Hombres como Pablo eran muy fuertes. Timoteo, por ejemplo, no tanto. Timoteo era enfermizo, joven, tímido. Entonces usted pone una persona en semejante responsabilidad. Joven, imagínese. Porque usted a veces va a tener que lidiar con hermanos mayores que nomás el hecho de que usted sea menor ya lo miran diferente. ¿Sí? Yo recuerdo una vez me invitaron, no conocía un lugar en Brasil y los hermanos hicieron el puente para llegar a visitar una iglesia. Y un calor tremendo, hermanos. Con ese calor me voy yo en pantaloneta, en camiseta, en el aeropuerto. Llego al aeropuerto y salgo con mi maleta, así parecía turista, también fue que no fui sabio. Cuando estaban ahí los hermanos, hermano Pablo y yo, sí, y el hermano Pablo me miró así de arriba abajo. Yo creo que el hermano se arrepintió de invitarme a predicar en esa ciudad. Joven, con pinta de turista, así. Entonces, son tantos los desafíos que necesitamos tener seguridad en nuestro corazón que es Dios el que nos está colocando. Que Dios públicamente nos está llamando delante de su pueblo a continuar con el trabajo que Él nos ha dado. Y el nombramiento público, hermanos, para la persona lo libra de lo que veíamos hablando ahorita, de un autonombramiento. Porque ya es un reconocimiento exterior de autoridades en un sentido espiritual, reconocimiento de la iglesia y una confirmación de la vocación.
Entonces son tres razones muy importantes para Dios mostrar su autoridad, para confirmar a la iglesia como medio de gracia y para darle seguridad a la persona que entra a cumplir de manera más clara un servicio. Terminamos, mis hermanos, leyendo 1 Timoteo, unos pasajes, algo que la palabra nos habla claramente de cómo deberíamos hacerlo. Aunque no hay un cómo de manera detallada, esto, sí hay un cómo espiritual, que es el que nos debe gobernar para hacerlo con la sabiduría de Dios. Primero, el cómo, yo creo que Pablo lo aprendió también con las experiencias. Uno se da cuenta que en la medida que las iglesias avanzan, la obra avanza, los hermanos crecen en su servicio, las mismas experiencias le dan sabiduría para hacerlo. No en el sentido de hacerlo de qué manera, sino con qué principio. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, hablando lo mismo en ese contexto de los ancianos, lo siguiente, ahí en el verso 22. 1 Timoteo 5, verso 22. Aquí encontramos un cómo importante. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y ahí en el contexto está hablando de ancianos. Verso 19, verso 20. Como hay ancianos que pueden llegar a pecar, pueden persistir en eso, y eso trae problemas para la iglesia, la recomendación de Pablo a Timoteo. Entonces, cuando vayas a imponer tus manos, no lo hagas con ligereza. ¿Qué quiere decir ligereza? El nombramiento de los ancianos en una iglesia local, hermano, no debe ser algo apresurado. No es algo de un día, ni de una semana. No debe ser algo que se haga sin oración. No es algo que se haga por hacerse, porque a veces uno entra a ciudades que, hermano, aquí no hay ancianos, hagamos nombramiento de ancianos. No funciona así, hermanos. Se debe entender que debe haber un trabajo previo. ¿Qué es ese trabajo previo? Se debe fundamentar a estas personas en la doctrina, en la palabra. Se les debería instruir qué es el pastorado, cuáles son sus deberes, cuál es el ejercicio de la predicación, el ejercicio de la consejería, el ejercicio de la disciplina eclesiástica, la comunión como ancianos. Se les debería instruir en la Biblia, que van a enseñar la palabra. Se les debería instruir la importancia de su vida espiritual, su vida devocional, su vida familiar. Antes de ser pastores son ovejas. Se les debería aconsejar en áreas que necesiten ser aconsejados. O sea, no se le puede imponer las manos a cualquiera porque sí, hermanos. Debe ser un proceso cuidadoso, delicado, delante de Dios. Porque uno puede estar generándole un gran problema a la persona y a la iglesia, a las personas y a la iglesia. Puede estar uno entrando en pecados ajenos, como dice el pasaje. Entonces, lo primero, aunque no vemos el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, lo primero que vemos acá es que debe ser cuidadoso, con tiempo. Yo hablaba con los hermanos hace un tiempo que nosotros entendíamos, y hablaba con Yair y especialmente los que han estado en la escuela, como el propósito de nosotros con la escuela, que es como una especie de escuela a la hora, la escuela de tesoros, tenía el propósito de eso. Acercar hermanos que tuvieran perfil, todas las materias que planeamos, todas las preguntas, las consejerías, todo era el propósito de ir perfilando personas que pudieran entrar a servir en medio de las iglesias locales. Y creo que en un sentido estamos recogiendo los primeros frutos entre los hermanos. Y eso es precioso, ¿no, hermanos? Un trabajo que lleva tiempo, que lleva comunión, un trabajo en un sentido que es importante, hermanos. Hablábamos con unos hermanos ahí en la localidad y decíamos, difícilmente yo pondría las manos sobre una persona que por lo menos no le he enseñado todo lo que son los fundamentos y la doctrina cristiana. Yo no me atrevería, ¿no? Porque ¿qué va a enseñar después? Difícilmente no lo pondría si él no sabe ni siquiera lidiar cuando viene un problema, cómo se debe tratar los problemas en la iglesia. Es un trabajo que tiene que ser intencional, de tiempo, de oración, que requiere la perseverancia de las personas, que requiere más. No solo, claro, en un sentido una escuela da una parte doctrinal, bíblica importante, pero también hay que poder conocer el carácter.
Claro que no esperamos que sean ángeles perfectos, que no pequen, ¿cierto? No espere eso ni de Pablo ni de Pedro. Pero sí por lo menos tiene un carácter que les da para cuidar la iglesia. Tienen madurez, conocer sus vidas, sus familias, conocer el testimonio de la iglesia, conocer el testimonio de autoridades espirituales alrededor. Todo eso es lo que Pablo dice, no lo hagas con ligereza. O sea, considera todo eso, lo que hemos estado hablando estos días, ¿no, hermanos? No lo hagas a la ligera, porque puedes estar generando un gran problema tanto para la persona como para la iglesia. Pero una vez, hermanos, después de esos tiempos sanos, saludables, de instrucción, de formación, de prueba, ¿sí? Algo que hablaba con unos hermanos que, entre nosotros, un hermano que estaba sirviendo, los hermanos me decían, bueno hermano, él va a prepararse para predicar, está estudiando, pero ustedes como iglesia le van a dar la oportunidad de ser probado, le van a dar la oportunidad de enseñar. Es importante que las personas que se están perfilando comiencen a servir, a involucrarse, porque ahí es donde se van probando los corazones. Entonces, antes del nombramiento hay algo que Pablo dice, no lo hagan a la ligera. O sea, eso nos habla de una preparación adecuada y sana. Segundo, que es el pasaje donde comenzamos, Hechos 14:23, dice ahí que constituyeron ancianos en cada iglesia, y dice ahí, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El nombramiento tampoco es algo tan simple, en el sentido, hermanos, de que debe hacerse en una atmósfera de oración, ayuno. O sea, eso nos habla de que el asunto era un asunto espiritual. Y la iglesia en comunión, hermanos, y aún lo importante que pueda estar reunida toda la iglesia, los hermanos que están aquí cerca, que hay un ambiente de adoración donde Cristo es el centro, donde la palabra está siendo predicada, eso nos da un ambiente, si podemos decirlo, solemne, para reconocer las autoridades que Dios ha establecido. Y como lo leíamos desde el Antiguo Testamento, generalmente, como en Hechos 6 y en otros pasajes donde Pablo le habla a Timoteo, había una imposición de manos pública que de alguna manera apuntaba a reconocer el llamamiento de Dios y el pastoreo de aquellos que han de servir en la iglesia. Entonces dice alguien, cuando se ponen las manos sobre los nuevos ancianos para el ministerio, se les encomiendan a cumplir un rol particular de servicio en medio de la iglesia. Esta imposición de manos expresa significativamente el deseo de bendición, la aprobación pública y el compañerismo que ahora tenemos en el ministerio. Entonces, mis hermanos, como parte de la normalidad que Dios puede ir llevando a una iglesia, es poner en orden y hacer el reconocimiento de las autoridades que Dios ha establecido en medio de su pueblo. Entonces, habiéndolo entendido por la palabra, mis hermanos, vamos a disponernos. Voy a invitar a nuestro hermano Gerson, que va a hablar un poco también de esto delante de los hermanos, y después vamos a estar invitando a nuestro hermano Tomás y a Mariano para hacer el reconocimiento público de los ancianos de la iglesia en Fernando del Amor.